la casa de algunos amigos o familiares. Teníamos un tiempo tan especial que simplemente no queríamos irnos, queríamos quedarnos allí, queríamos permanecer allí por mucho más tiempo. Ahora sabemos, ¿verdad?, de que simplemente hacer una visita implica de que solamente es algo temporal, momentáneo y que finalmente tenemos que retirarnos. Cuando se trata de Dios, la Biblia nos indica que Él no espera de nosotros solo una visita. Lo que Él espera de nosotros es que nosotros podamos permanecer en Él. Y a lo largo de la Biblia, en diferentes pasajes, nosotros podemos darnos cuenta acerca de la importancia que implica permanecer con Dios. Ahora, yo he sido testigo acerca de cómo incluso amigos míos que conocimos desde niños acerca de la palabra de Dios, finalmente muchos de ellos terminaron simplemente alejados de Dios y no permanecieron en Él. Pero en este pasaje de este salmo, me gustaría que en los siguientes minutos pudiéramos nosotros estudiar y analizar a la luz de este pasaje los diferentes beneficios que nosotros obtenemos al permanecer con Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿tiene algo de benéfico permanecer con Dios? La respuesta es, por supuesto que sí, de muchas formas, de muchas maneras. Es grandemente benéfico el permanecer con Dios. Así que me gustaría que pudiéramos juntos analizar qué beneficios puedo yo obtener al permanecer con Dios. Bueno, de acuerdo a este pasaje, al permanecer con Dios somos abrigados. Y somos abrigados, en primer lugar, experimentando su presencia. El versículo número 1 nos menciona la frase, el que habita al abrigo del Altísimo. Como mencionaba hace unos momentos, a todos nos gusta visitar amigos, familiares, y cuando tenemos ese tiempo tan especial, simplemente no queremos irnos, pero llega el momento en el que tenemos que irnos porque simplemente estamos en una visita. Pero lo que el salmista está hablando aquí, no está hablando a alguien que solamente visita el abrigo de Dios. Está hablando acerca de alguien que habita, es decir, hace de una morada permanente el abrigo de Dios. Llegó al abrigo de Dios para quedarse allí. Ahora, todas las bendiciones que enlista este salmo solamente y únicamente vendrán para aquellos que permanecen, que habitan al abrigo de Dios, es decir, aquel que solamente visita el abrigo de Dios no podrá disfrutar todas estas bendiciones que nos presenta este pasaje. Habitar bajo el abrigo de Dios no solamente es el conocer el abrigo de Dios, el saber cómo es el abrigo de Dios o la presencia de Dios. Se trata de conocer al dueño de este abrigo, y el dueño de este abrigo es nada más y nada menos que Dios mismo. Y cuando nosotros entendemos la importancia de no solamente visitar, sino habitar, es lo que hace toda la diferencia de recibir todas las bendiciones que Dios promete para nosotros. Permíteme leer, por favor, Juan capítulo 15, versículo número 4. Este versículo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta indicación de Jesús hacia los discípulos
es muy clara y muy precisa. La indicación es: permanezcan en mí. Y la comparación que el Señor Jesús hace en estos momentos es con una vid y las ramas de esa vid, que para que puedan tener fruto forzosamente deben de estar pegadas, unidas con el resto de la vid. Jesús no le dice a los discípulos: vénganme a visitar si tienen tiempo, vengan de visita si tienen algún chance de hacerlo. No, la indicación es: tienen que quedarse conmigo, tienen que permanecer conmigo si es que realmente quieren dar fruto. Y eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, que permanezcamos en su abrigo. Necesitamos nosotros entender que estamos desprotegidos en esta vida y que a menos que permanezcamos en el abrigo de Dios es que vamos a poder recibir todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Aquel que solamente visita, entra y sale del abrigo de Dios, se expone simplemente a todos los peligros en esta vida, porque no está permaneciendo en este abrigo. Y esto es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos habitar, permanecer allí. Si realmente queremos avanzar en esta vida, si queremos crecer en esta vida, si realmente deseamos tener la protección de Dios en esta vida, entonces forzosamente tenemos que habitar, permanecer en su abrigo. Cuando alguien solamente visita de vez en cuando el abrigo de Dios, eso se nota. Se nota quien de vez en cuando va y viene, pero quien permanece en el abrigo de Dios también se nota. Se nota realmente quién ha hecho su habitación bajo el abrigo de Dios y quién ha decidido permanecer bajo su abrigo. Y esto es uno de los beneficios que tenemos al permanecer con Dios. Somos abrigados, en primer lugar, experimentando su presencia, pero también, en segundo lugar, somos abrigados experimentando su potencia. El versículo número 1 nos da más información y nos dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista ahora profundiza más acerca de la descripción que hace acerca de Dios en el cual habitamos. Y la característica, el atributo que destaca ahora de Dios es su omnipotencia. Ahora, muchas situaciones en la vida que nosotros atravesamos nos dejan ver que nosotros simplemente no podemos solucionar esas situaciones por nosotros mismos y necesitamos una fuerza mayor, y esa fuerza mayor solamente se obtiene con Dios, el cual es omnipotente. Porque cuando nosotros habitamos bajo el abrigo de Dios, nosotros nos damos cuenta que el dueño de ese abrigo es nada más y nada menos que el Dios omnipotente. Pero alejados de todo compañerismo con Dios, alejados de toda cercanía con Dios, de toda relación cercana con Él, simplemente no seremos capaces de experimentar la potencia de Dios en nuestras vidas. Lo único que alcanzaremos es a escuchar acerca de cómo Dios ha manifestado su poder en la vida de alguien más. Y escuchamos cómo Dios manifestó su poder en la vida de alguien más, pero solamente tendremos una fe prestada. Dios desea que habitemos bajo su abrigo para que podamos experimentar su omnipotencia. Permíteme leer, por favor, Job, capítulo 42, versículo número 5. Job 42, 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Job en estos momentos hace una confesión muy fuerte delante de Dios. Y la confesión que Job le hace a Dios es: yo vivía solo de una fe prestada. Yo solamente de oídas te había oído, había escuchado acerca de ti. Le dice: sin embargo, ahora he experimentado tu poder y tu manifestación en mi vida. ¿Cuántas personas en esta vida solamente van de visita al abrigo de Dios, pero no desean permanecer en Él? Y solamente llegar de visita, solamente frecuentar de vez en cuando el abrigo de Dios, es simplemente no afianzarse en su presencia, es simplemente de oírlo y simplemente escuchar lo que Dios hace en otras personas, pero no experimentar en mi vida lo que Él desea hacer. Y el salmista en este momento nos anima a no ser de aquellos que solamente de vez en cuando frecuentan, visitan el abrigo de Dios, sino de ser personas que tienen ese entendimiento de la importancia de permanecer con Dios, de no solamente llegar de vez en cuando, sino de habitar bajo su abrigo en una comunión estrecha, cercana, íntima con Dios. Dios desea que podamos cada uno de nosotros tener ese compañerismo, esa cercanía con Él en una relación diaria con nuestro Dios, para que así podamos experimentar todo su poder, su omnipotencia en nuestras vidas. Y este es uno de los beneficios que obtenemos al permanecer con Dios. También, en segundo lugar, al permanecer con Dios, somos apartados. Y en primer lugar, somos apartados del temor durante la noche. El versículo número 5 nos dice: no temerás el terror nocturno. Uno de los beneficios que también nos menciona este pasaje es precisamente ser librados del terror nocturno. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha llegado a experimentar algún tipo de terror nocturno. Bueno, se dice que son los niños, ¿verdad?, a los que generalmente les llega a dar miedo, ¿verdad?, en las noches, cuando se tienen que dormir con la luz apagada. Bueno, eso dicen, ¿verdad? No, yo creo que todos, ¿verdad?, cuando éramos niños, de una forma o quizá de otra forma, pero ciertamente nos llegaba a dar un poquito de miedo, ¿verdad?, la oscuridad de alguna forma. Y nosotros, ¿verdad?, hemos llegado a experimentar y a saber, ¿verdad?, esos momentos de temor, ¿verdad?, en la oscuridad, porque el temor en los seres humanos es algo que es simplemente natural, el tener miedo a lo desconocido. Ahora, Dios sabe que el terror nocturno se puede presentar muchas veces a nuestras vidas, y como lo he mencionado, muchas veces quizá de niños lo llegamos a experimentar, o no solamente es algo exclusivo para los niños, sino aún ya grandes. Puede ser de que de repente, ¿verdad?, en la noche algún temor, alguna sensación de temor llega a nuestras vidas, ¿verdad? Y en esos momentos, ¿verdad?, uno muchas veces no sabe cómo reaccionar. Queremos abrazar nuestro osito de peluche, o queremos a nuestra mamá y queremos que alguien nos auxilie y nos libre de ese temor que estamos sintiendo en esos momentos. Pero Dios nos menciona que Él es el que nos puede librar de esos temores y terrores nocturnos, como uno de los beneficios que es el permanecer con Él. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 14, versículo número 27. Este versículo nos dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fue en la noche
Cuando los discípulos se llenaron de mucho miedo, de un gran terror, porque ellos no sabían que era Jesús el que estaba caminando hacia ellos. Y en ese momento, en la oscuridad, en la noche, fue cuando Jesús se les presenta, y estando Jesús cerca es donde les dice: hey, tranquilos, no teman, no tengan miedo, porque yo soy. Y es Jesús el que quita todo temor de nosotros, porque es precisamente estando cerca de Dios que nosotros podemos ser librados de todo terror, aún en medio de la oscuridad. Y la oscuridad nos quiere hacer creer, ¿verdad?, que nosotros simplemente no vamos a tener ayuda ni auxilio. Pero cuando lleguen esos ataques, ¿verdad?, en la noche, ya sea mientras dormimos, ya sea a través de sueños o algún tipo de ataque, nosotros debemos de saber de que Dios está con nosotros y que Cristo dice: yo soy. No temas, tranquilo, tan solo tenemos que clamar en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y el Señor Jesús está allí con nosotros, porque su presencia está siempre con nosotros. Por eso es que cuando permanecemos con Dios, nosotros tenemos este beneficio de ser apartado del terror nocturno. Pero aparte de que somos apartados del temor durante la noche, también somos apartados del temor durante el día, del temor diurno. El versículo número 5 nos menciona: ni saeta que vuele de día. Ahora, no solamente en la noche es cuando el temor puede asaltar en nuestra vida, sino aún también a la luz del pleno día es cuando nosotros también podemos llegar a tener temor y miedo en nuestras vidas. Durante el día, a plena luz del día, muchas cosas pueden llegar a salir mal. Y muchos peligros puede haber también a nuestro alrededor. Y el temor muchas veces se quiere apoderar de nosotros. Y como lo menciona aquí el salmista, es como pone la figura de una flecha de saetas que vuelan de día. Ahora, quizá cuando salimos a la calle no hay flechas volando, ¿verdad?, por las calles, ni hay apaches que anden tirando flechas de las que nos tenemos que esquivar, ¿verdad? Probablemente no haya algo así cuando nosotros salimos a la calle. Sin embargo, nosotros sabemos que existen diferentes tipos de peligro. Pero nosotros debemos también de saber que aun cuando existen peligros allá afuera, no debe el temor cautivarnos, ni atraparnos, ni capturarnos, porque lo único que busca es paralizarnos, busca que no avancemos, busca que no nos acerquemos a Dios, busca que no clamemos a Dios. Y el propósito de permanecer con Dios es el poder tener un compañerismo, una cercanía con Él. Y cuando nosotros permanecemos con Él, aun cuando el temor quiera llegar a plena luz del día, Dios desea apartarnos de esos temores. Vamos a leer, por favor, el Salmo número 27, versículo 3. Este Salmo nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora el salmista no solamente está hablando de flechas que vuelan durante el día, sino ahora él está hablando sobre un ejército que acampe en contra de nosotros. Pero él menciona, dice, si llega a ocurrir eso, él habla acerca de su corazón y él dice: no temerá mi corazón. Ahora, ¿cuál es la razón por la que el salmista puede decir esto? ¿Realmente era muy valiente?
¿Acaso era Juan sin miedo, que nada le daba temor y siempre andaba por la vida sin sentir ningún tipo de temor? No, el salmista era un hombre como ustedes y como yo, era un ser humano, pero la razón por la que él podía decir estas palabras, él las expresa, es porque Jehová es su luz y su salvación. El salmista se encuentra bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, y es allí en donde Dios lo libra de todos sus temores. Y así que lo mismo desea hacer Dios con cada uno de nosotros. Si permanecemos con Dios, aún sabiendo y siendo conscientes de todos los peligros que existen allá afuera, ciertamente podemos ser librados de todos esos temores, de todas esas preocupaciones que quieren llegar a nuestras vidas. Pero este es uno de los beneficios de aquellos que permanecen con Dios, el ser apartados de todo este tipo de temores, ya sea tanto en la noche como también durante el día. Podemos ser librados al permanecer bajo el abrigo de Dios. Y en tercer lugar, al permanecer con Dios, también somos atendidos. En primer lugar, somos atendidos de forma personal. El versículo número 15 nos menciona: con Él estaré yo en la angustia. El permanecer con Dios no significa de que nunca va a haber angustia en nuestras vidas, ni que nunca va a llegar la tristeza en alguna ocasión a nuestras vidas. Lo que significa permanecer con Dios es de que aun cuando nos encontremos en una situación de angustia, Dios da una promesa: con Él estaré yo en la angustia. Es decir, Dios nos promete y nos garantiza atendernos de forma personal. El pasaje no nos dice que Dios enviará un ángel, ¿verdad? Dios nos dice: les voy a enviar un ángel. Ni tampoco Dios nos dice: te voy a poner en lista de espera, ¿verdad? Ya que pasen los 518,000 que tengo antes de ti, ya te aviso cuando te toque, que te atienda. No, Dios nos dice inmediatamente: contigo voy a estar personalmente. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos algún asunto a algún alcalde, algún gobernador o algún presidente? Bueno, generalmente él delega ese asunto, ¿verdad?, a algún representante. Ese representante, ¿verdad?, lo archiva en algún lugar, y lo más probable es de que nunca volvemos a saber de nuestro asunto. Pero Dios nos garantiza que Él no lo va a delegar a nadie, que no nos va a poner en lista de espera, sino Él nos garantiza de que en medio de la angustia, Él estará personalmente con nosotros. No un ángel, ni un arcángel, ni mucho menos un querubín. Dios estará personalmente con nosotros. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 4? Este pasaje nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente, el salmista nos recalca y nos dice que Dios estará con nosotros. Yo estaré tranquilo, aún en medio de esa situación de aflicción, no porque un ángel va a estar conmigo, ni tampoco porque un querubín ni un arcángel se nos va a aparecer, sino porque Dios estará con nosotros. A Dios le encanta atendernos de forma personal, estar personalmente con nosotros. Alguien dirá: yo simplemente no creo que Dios esté personalmente conmigo. Bueno, realmente importa muy poco si lo creemos o no lo creemos. El detalle es de que Dios
garantiza y Dios nos dice: yo estaré contigo en medio de la angustia si tú permaneces conmigo, si tú eres alguien que decide permanecer bajo el abrigo de Dios. Y en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, en los cuales se escucha caos por todos lados en este mundo, y que todo ese tipo de situaciones puede llenar de angustia nuestro corazón, déjame decirte de que si tú eres alguien que permanece con Dios, Dios te dice: yo estaré contigo, aún en medio de toda esta situación, aún en medio de todo el caos que se pueda levantar. Dios dice: ten confianza, ten seguridad, yo personalmente estaré contigo. Y en último lugar, al permanecer con Dios, somos atendidos de forma perfecta. Porque algo más que nos menciona este versículo número 15 es esta frase: le glorificaré. Otra forma de traducir esta frase, le glorificaré, puede ser: le llenaré de honores. Ahora, esto es algo que nos implica algo muy precioso, en el cual Dios básicamente nos está diciendo: aquel que permanece conmigo verá la recompensa de haber depositado su confianza en mí. La gente en este mundo pone su confianza en tantos lugares, en tantas cosas, pero poca gente desea poner su fe y depositarla completamente en Dios. Cuando yo le pregunto a mi hija mayor ¿qué es la fe?, ella siempre me da la misma respuesta: fe es confiar en Dios. Y ella sabe de que cuando nosotros estamos con temor o en alguna situación difícil, nosotros podemos y debemos confiar en Dios. Desde que nosotros somos pequeños nos acostumbramos a depender de alguien más, ponemos nuestra confianza en alguien más. El bebé no se preocupa, no se truena los dedos por saber si lo van a alimentar o no. Él sabe y él confía de que el alimento simplemente va a llegar, de que mamá lo va a alimentar. Y cada uno de nosotros debemos de igual manera de aprender a confiar en Dios, porque la promesa de Dios es: verás la recompensa de haber puesto tu confianza en mí. Y Dios dice: lo llenaré de honores, lo premiaré por ello. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 11 versículo 6. Este pasaje nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora el escritor de Hebreos remarca el cómo Dios es alguien que da premios, es alguien que da galardones, es alguien que da recompensas. ¿A quiénes? ¿A quiénes da Dios esas recompensas? Bueno, el pasaje nos dice que es a aquellos que se acercan a Él con fe, creyendo que le hay, y Él premia a aquellos que le buscan. Alguien dirá: yo no busco a Dios, yo busco por otro lado. Bueno, el pasaje nos indica que esos premios solo son para aquellos que buscan a Dios. Si tú le buscas por otro lado, bueno, no podrás disfrutar de lo que Dios desea otorgarte. La Biblia nos indica de que a este pasaje, de que aquellos que buscan a Dios tendrán un galardón, porque Dios es galardonador, es premiador de aquellos que le buscan. Dios, a través del salmista, nos comunica: llenaré de honores, premiaré a aquella persona que puso toda su confianza en mí, aquella persona que decidió habitar bajo mi abrigo y que ha depositado toda su confianza en mí. Así que yo quiero animarte a que en este momento
tú sigas poniendo tu confianza en Dios y confía en el que Dios está contigo, y de que cuando tú le buscas de una manera constante y tú permaneces bajo su abrigo, llegará una recompensa. Hemos estudiado tantos beneficios de permanecer con Dios, pero ahora nos toca a nosotros tomar una decisión entre ser de aquellos que solo de vez en cuando llegan de visita, simpatizan, llegan a escuchar, ¿verdad? Pero no permanecen con Dios. Puedes tú ser uno de ellos, pero también puedes hoy decidir permanecer con Dios, quedarte con Él, habitar bajo su abrigo, experimentar su compañía, su compañerismo y todas las bendiciones que Él desea otorgarte. Pero eso solamente lo obtiene aquel que desea habitar y que habita bajo el abrigo de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros no lleguemos solo de visita, sino que permanezcamos siempre con Él en todo momento, disfrutando de su presencia y podamos disfrutar de su compañía. Permíteme orar, por favor. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de conocerte a ti. Gracias te damos, Padre bendito, porque al permanecer contigo, Señor amado, nos damos cuenta de que somos abrigados, de que tú, Señor, nos permites disfrutar de tu presencia, nos permites disfrutar de tu potencia, Señor, nos apartas, Señor, de todo temor durante el día, durante la noche, y Señor, también tú eres un Dios que nos atiendes de una forma personal, de una forma perfecta. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, te damos, porque eres un Dios el cual nos permites, nos concedes el permanecer contigo. Amado Dios, no queremos ser como aquellos que solamente visitan, que solo simpatizan, que solo por ahí llegan a escuchar de ti. Dios, queremos hacer nuestra casa, nuestra morada en tu presencia, que seas tú nuestra habitación, que seas tú todo lo que nos rodee, que inundes nuestra vida con tu presencia, amado Dios, y que podamos, Señor, bendecirte, exaltarte y poder recibir cada una de las bendiciones que tú deseas traer a nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos vivir de esta manera. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.